En enero de 1899, el New York Times publicó un artículo bajo el siguiente titular: "Ha muerto el padre Chiniki. Su fama como apóstol de la temperancia llegó a oídos del Papa. En cierta ocasión fue defendido por Abraham Lincoln". Así que lo primero que nos dice este artículo es que este hombre era conocido. Además, que Abraham Lincoln actuó como abogado suyo. El nombre de esta persona es Charles Chiniki, y le llaman padre Chiniki porque había sido un sacerdote católico, si bien había dejado el sistema católico romano cuando murió. Era del Canadá, pero marchó a los Estados Unidos para fundar una colonia católico-romana. Como decía, se hizo muy conocido, y Abraham Lincoln tuvo que actuar como abogado suyo por los muchos enfrentamientos que tuvo con distintos obispos dentro del sistema católico. Profundizaremos más adelante. Cuando se trasladó a los Estados Unidos, él era muy contrario a la que llamaríamos fe protestante. Pues fue un sacerdote católico romano durante 25 años y estuvo una totalidad de 50 años dentro del sistema de Roma. Pero con el tiempo, el Señor le abrió los ojos espirituales y se dio cuenta de que estaba engañado. Y denunció con vehemencia la Eucaristía, ya que, según el sistema católico romano, en la hostia se encuentra la mismísima presencia de Cristo. También acabó denunciando la visión romana de la Virgen María, aunque él había sido un ferviente devoto de ella y había enseñado que ella era nuestra mediadora ante Cristo. Encontramos también en el artículo lo mucho que él se debatía sobre asuntos tales como la Inmaculada Concepción de María o la confesión. En 1855 fue convocado a participar en un retiro eclesiástico a partir del cual se encendió contra él la furia de un obispo apellidado O'Regan. En su libro 50 años en la Iglesia de Roma se puede leer de todas las luchas que sufrió de ese obispo. Pero el Señor estaba guiándole y abriéndole los ojos cuanto más leía la palabra de Dios. En medio de estas luchas, en las que era difamado, tuvo que acudir a los tribunales. Y en una de esas causas fue su abogado un joven Abraham Lincoln. Más adelante lo veremos en más detalle. El artículo del New York Times dice también que fue un escritor prolífico, siendo sus principales libros 50 años en la Iglesia de Roma, el Manual de Temperancia, El sacerdote, la mujer y el confesionario, Idolatría papal, Roma y la educación y La tergiversación del Dr. Newman sobre la Iglesia de Roma. Escribió además muchos panfletos y cartas. Cuando este hombre salió del sistema romano, no pudo contenerse y habló. Qué contraste con lo que sucede hoy en día. Al comienzo de su libro más conocido, 50 años en la Iglesia de Roma, escribe un aviso a los ministros fieles. Más adelante os leeré algunos extractos de ese aviso. Al final del artículo del New York Times se muestra una carta dirigida por un monseñor del sistema católico romano al yerno de Charles Chiniki, cuando éste estaba en su lecho de muerte. En ella, el monseñor se ofrecía a velar por la salud espiritual de Charles Chiniki cuando éste estaba a punto de morir.
Gracias a Dios que Charles Chiniquy dejó muy claro que él permanecería firme donde estaba. El artículo reproduce la respuesta de Chiniquy que dice: le agradezco al arzobispo, pero yo dejé definitivamente la Iglesia de Roma. Soy perfectamente feliz en la fe de Jesucristo. Dios y Jesús me bastan. Anhelo el momento de mi marcha. Gloria a Dios. Son palabras refrescantes de alguien que salió del sistema católico romano. Y lo digo yo, que fui un católico romano. Por eso me alegro, porque sé de mucha gente que ha sido atrapada por ese sistema. E incluso muchos cristianos están ahora siendo atrapados por lo que yo llamo una falsificación de unidad. Una falsificación de unidad entre cristianos y la Iglesia de Roma. Y la cosa va empeorando por momentos. Y es por eso que citaré algunos extractos de ese aviso que Chiniquy da al comienzo de su libro. Él habló de la Eucaristía, de las oraciones a María y de algunas cosas más. Pero ante todo, él se salió del sistema y no retrocedió, y habló a las claras de lo que es ese sistema. Y es impresionante. Cuando abandonó el sistema, la iglesia que él lideraba experimentó un increíble reavivamiento. Su libro 50 años en la Iglesia de Roma nos cuenta lo siguiente en el capítulo 67, su último capítulo. Con seguridad, el continente americano nunca ha visto una transformación más admirable de un pueblo entero que la que fue lograda en aquel momento allí. Sin otra ayuda que la lectura del Evangelio, aquel pueblo había cambiado súbitamente las cadenas de la más abyecta esclavitud por el cetro real de la libertad que ofrece Cristo a aquellos que creen en Él. Eso es un verdadero reavivamiento. Es justo lo opuesto a lo que vemos hoy en día en el país, con las influencias de la Iglesia de Roma cada día más presentes. Chiniquy sigue diciendo: en menos de 6 meses, más de 100 venerables ministros de Cristo y prominentes laicos cristianos de diferentes denominaciones nos visitaron. Me alegro de decir que esos eminentes cristianos, sin una sola excepción, después de pasar de 1 a 20 días estudiando por ellos mismos este nuevo movimiento religioso, declararon que esa era la más notable y sólida reforma evangélica que jamás habían visto entre católicos romanos. Los cristianos de Chicago, Baltimore, Washington, Filadelfia, Nueva York, Boston, etc., expresaron deseos de oír de mí acerca de las hazañas del Señor entre nosotros. Di discursos en sus principales iglesias y fui recibido con tanta amabilidad e interés que nunca podré dar suficientes gracias a Dios. Así que este hombre vio cosas impresionantes. Una iglesia completa de 2000 personas se convirtió. En el mismo capítulo, y recordad que el libro está escrito en 1886, él continúa diciendo: Roma es la misma hoy que cuando quemó a John Hus y que cuando provocó la matanza de 70.000 protestantes en Francia y exterminó a 100.000 en el Piamonte italiano. Y no perdáis atención en el siguiente párrafo. El 31 de diciembre de 1869 forcé al reverendísimo obispo Foley de Chicago a jurar ante el Tribunal Civil de Kankakee que el siguiente texto es una traducción exacta de la doctrina de la Iglesia de Roma tal y como se enseña hoy en todos los seminarios, colegios y universidades católicos romanos a través de la Suma Teológica de Tomás de Aquino, volumen 4, página 90.
Aunque los herejes no deben ser tolerados porque lo merezcan, tenemos que soportarlos hasta que, después de una segunda amonestación, vuelvan a la fe de la Iglesia. Pero aquellos que, después de una segunda amonestación, permanecen obstinados en sus errores, deben ser no solamente excomulgados, sino también entregados al poder secular para ser exterminados. Es demencial. Se habla de ejecutar a personas, de matar a personas. Esto os dará una verdadera perspectiva de lo que estaba en juego con la Reforma. Esta es la Iglesia de Roma. Pueden matar a quienes están en desacuerdo con ellos, a quienes consideran herejes. Es impresionante. Y fijaos lo que él sigue contando en el libro. A causa de esta ley de la Iglesia de Roma, que todavía está en pleno vigor, tal y como fue promulgada por vez primera, hubo desde mi conversión no menos de 30 intentos públicos de matarme. Así que fueron a por este hombre numerosas veces, y si leéis el libro, veréis que es increíble que este hombre pudiera sobrevivir a todo lo que le hicieron y terminar muriendo de muerte natural. Y quiero recalcar que la Iglesia de Roma y las doctrinas que enseñaba en el siglo XIX, en los tiempos de este hombre, permanecen idénticas a como eran entonces. Y con esa falsa unidad ecuménica que están promoviendo por todo el planeta, están seduciendo a la gente. Roma es como un imán gigante, atrayendo a todos para que vuelvan a ella. Y es el propósito de este vídeo advertir de ello a la gente, tal y como Charles Chineke advertía al comienzo de su libro. Os leeré algunos extractos del aviso que él presenta al principio de su libro. Fieles ministros del Evangelio, a ustedes presento este libro. Roma es el gran peligro en el horizonte para la Iglesia de Cristo, y ustedes aún no lo comprenden suficientemente. La atmósfera de luz, honestidad, verdad y santidad en que han nacido ustedes y que han respirado desde la infancia, les hace prácticamente imposible percatarse de los oscuros misterios de idolatría, inmoralidad, degradante servidumbre y odio hacia la palabra de Dios que se esconden tras los muros de esa moderna Babilonia. Además de eso, la mayoría de los libros que denuncian lo que es Roma son tan áridos que, aunque muchos comienzan su lectura, muy pocos tienen el valor de concluirla. La consecuencia es una ignorancia de lo que es el romanismo que se hace más y más deplorable y fatal cada día. Es ignorancia lo que pavimenta el camino para el triunfo de Roma en un futuro cercano si no hay un completo cambio en la perspectiva de ustedes al respecto. Es esa ignorancia lo que paraliza el brazo de la Iglesia de Cristo y deja la gloriosa palabra protestante sin sentido, ridícula y muerta. Pues, ¿quién protesta realmente hoy en día contra Roma? ¿Dónde están los que hacen sonar la trompeta de alarma? Los protestantes modernos no solo han olvidado lo que Roma fue, lo que es y lo que será por siempre, el más poderoso e irreconciliable enemigo del Evangelio de Cristo, sino que casi la consideran una rama de la Iglesia cuya piedra angular es Cristo. Fieles ministros del Evangelio, ante vosotros presento este libro para que podáis conocer que la monstruosa Iglesia de Roma, que derramó la sangre de vuestros antepasados, aún sigue activa hoy, a vuestra puerta, para encadenar a vuestro pueblo a los pies de sus ídolos. Haremos ahora un breve repaso a ese libro, 50 años en la Iglesia de Roma. Veremos cómo un joven Charles Chineke
acabó ordenándose sacerdote. De pequeño, con 8 o 9 años, a Charles Chineke le encantaba leer la Biblia. Memorizaba muchos pasajes de las Escrituras. A veces, incluso predicaba la palabra de Dios a algunos vecinos cuando, en vez de ir a la iglesia porque estaba lloviendo, se congregaban en su casa. En cierta ocasión, un sacerdote apellidado Courtois visitó a la familia. Leamos en el libro lo que sucedió. Por fin, el sacerdote, dirigiéndose a mi padre, dijo: «Señor Chineke, ¿es verdad que usted y su hijo leen la Biblia?» «Sí, señor», fue su pronta respuesta. «Mi hijo y yo leemos la Biblia. Y es más, él ha memorizado un gran número de sus capítulos más interesantes. Si usted lo permite, señor cura, le recitará algunos». «No vine con ese propósito», contestó bruscamente el sacerdote. «¿No sabe usted que está prohibido por el Santo Concilio de Trento leer la Biblia en francés?» «Señor Chineke, usted ha hecho todo un curso de teología. Usted conoce los deberes de un cura. Usted sabe que es mi penosa obligación venir aquí, quitarle la Biblia y quemarla». Esto puede leerse en el capítulo 1 de ese libro, 50 años en la Iglesia de Roma. Gracias a Dios, el joven Charles Chineke fue capaz de aferrarse a la Biblia en aquella etapa de su vida. Su padre no quedó muy contento con aquel cura, de modo que, básicamente, le invitó a marcharse de su casa. El joven Charles estuvo un tiempo fuera de su hogar para poder ir a la escuela, pero finalmente volvió. Él estaba muy feliz y sus padres también. Pero el día después de su vuelta, su padre murió a las 4 de la madrugada. Él y su madre quedaron devastados. No muchos días después, el mismo sacerdote volvió a visitar la casa y se produjo la siguiente conversación con el joven Charles. «¿Sigues leyendo la Biblia, muchachito?» «Sí, señor», contesté con mi voz temblando con ansiedad, pues temía que intentaría nuevamente quitarnos ese tesoro y ya no tenía un padre para defenderlo. Entonces, dirigiéndose a mi madre, dijo: «Señora, yo le dije que ni usted ni su hijo deben leer ese libro». Esto puede daros una idea de lo que era la Iglesia de Roma en aquellos tiempos. Ellos ponían todo el empeño en mantener las Escrituras fuera del alcance de la gente común. Tened en cuenta que esto lo escribe alguien que fue sacerdote católico romano durante 25 de los 50 años totales que perteneció a la Iglesia de Roma. Aquel mismo sacerdote, Courtois, intentó conseguir dinero de la madre de Charles para la misa funeral por su marido. Pero ella no podía darle nada. Se había quedado sin un centavo. Leamos en el libro parte de las palabras del sacerdote. «Pero señora, su esposo murió repentinamente y sin ninguna preparación, así que ahora se encuentra en las llamas del purgatorio. Para librarlo usted necesita unir sus sacrificios personales a las oraciones y misas de la Iglesia». Esto lo encontramos en el capítulo 5 del libro. Mucha gente piensa que esta enseñanza del purgatorio ya no está en vigor, pero desde luego que lo está. Por cierto, que en los tiempos de Martín Lutero había un hombre llamado Johann Tetzel que iba por Alemania vendiendo indulgencias. Os pongo aquí en la pantalla una copia de la verdadera indulgencia de ese hombre, Johann Tetzel. Hoy en día mucha gente dice que aquello no fue verdad.
Hemos de tener en cuenta que cuando se trata de asuntos como este, se ha tratado de esconder la verdad del pasado, incluyendo la de los terribles homicidios de cristianos. Hay que investigar un poco, pero vale la pena. Así que cuando Martín Lutero vio estas cosas, se llenó de indignación. De hecho, en el cofre que se usaba para que la gente pusiese su dinero, se podía ver escrita la siguiente leyenda: tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma emerge del purgatorio. Es indignante, amigos. Vendían indulgencias que, supuestamente, perdonaban muchos pecados y sacaban con mayor rapidez a los familiares del purgatorio. La gente puede pensar que esto es algo del pasado, pero no es así. En 2013, el Papa Francisco tuvo una reunión de jóvenes en Río de Janeiro. Pues bien, USA Today publicó un artículo sobre aquello titulado ¿Cómo puedes salvar tu alma? En 140 caracteres o menos. Seguía diciendo, el Papa ofrecerá indulgencias plenarias vía Twitter en el Día Mundial de la Juventud. Líderes católicos afirman que combinar Twitter con la antigua práctica de las indulgencias tiene sentido. El Día Mundial de la Juventud tendrá lugar del 23 al 28 de julio en Brasil. Las indulgencias, de las que los católicos creen que pueden reducir el tiempo que un alma pasa en el purgatorio, estarán disponibles para los casi 7,5 millones de seguidores que el Papa Francisco tiene en Twitter en todas las lenguas. Probablemente ahora, 7 años después, serán muchos más, si sintonizan con las emisiones del Día Mundial de la Juventud o realizan otras acciones espirituales. Para obtener una indulgencia, un sacerdote ha de haber absuelto previamente los pecados del católico. El 9 de julio, el Papa Francisco emitió un decreto sobre indulgencias y redes sociales de acuerdo con la agencia de noticias Zenit, que cubre el Vaticano. Los fieles que, debido a un impedimento legítimo, no puedan asistir a las celebraciones arriba mencionadas, pueden obtener indulgencia plenaria bajo las habituales condiciones espirituales, sacramentales y de oración, en un espíritu de sumisión filial al pontífice romano, mediante la participación vía televisión, radio o redes sociales. Queda claro que las indulgencias siguen en vigor. Esto es una verdadera ofensa a la obra consumada de Jesucristo. Jesucristo dijo, consumado es. Hablaremos más sobre esto, pero queríamos dejar bien claro que la enseñanza del purgatorio sigue vigente en estos tiempos modernos. Ahora, la enseñanza que constituye básicamente el centro del Evangelio católico romano es la Eucaristía. Charles Chiniquy habla en el libro como quien fue sacerdote durante 25 años, pero ha acabado dándose cuenta de que su antigua creencia es una falsedad. En el capítulo 8, él habla de su primera comunión y de cómo los niños son adiestrados para creer que esa pequeña hostia es el Dios Todopoderoso, Jesucristo transformado en pan. Y él dice lo siguiente: ¿ha habido o habrá alguna vez algún sacerdote o laico que crea lo que la Iglesia de Roma enseña sobre ese espantoso misterio de la presencia real? ¿Acaso diré yo que creía en la presencia real de Jesucristo en la comunión? Yo creía en ello como lo creen todos los auténticos católicos romanos. Lo creía como lo cree un perfecto idiota o un cadáver. Todo lo esencial para un razonable acto de fe en cuanto a ese punto había sido destruido en mí, como es destruido en todo sacerdote o laico en la Iglesia de Roma. Mi razón y también mis sentidos habían sido sacrificados tanto como fue posible a los pies de ese terrible Dios moderno, el Papa.
Yo fui culpable del increíblemente ingenuo acto del que son culpables todos los auténticos católicos romanos. Es una dura declaración. Recordad que él está escribiendo como ex sacerdote, después de haber salido de ese sistema. Obviamente, cuando recibió su primera comunión, él no conocía esas cosas, como tampoco yo las conocía. Es completamente diferente cuando el Espíritu de verdad te da la comprensión correcta. Chiniquy escribe lo siguiente en otro punto del libro. Lector, por favor no desprecie a los desafortunados sacerdotes y gente de Roma, sino compadézcase de ellos cuando los vea discurriendo por caminos por los que seres inteligentes no deberían dar un paso. No pueden evitarlo. Han puesto en sus narices la anilla del buey, y es el Papa quien maneja el extremo de la cuerda. De no haber sido por esa anilla, yo no habría estado tanto tiempo a los pies de esa hostia del Papa convertida en Dios. En el libro, Chiniquy cuenta de diversas ocasiones en las que él tuvo la luz espiritual para abandonar la Iglesia, pero no lo hizo. Él cuenta de un sacerdote ciego llamado Padre Daule, al que solo se le permitía oficiar misa en algunas ocasiones precisamente por el hecho de ser ciego. Y en una de esas ocasiones no podía encontrar la hostia, por lo que comenzó a ponerse muy nervioso. Alguien fue a contarle a Chiniquy lo que estaba pasando, y éste, atando cabos, recordó que la casa parroquial estaba llena de ratas. Resulta que el olor a pan fresco de las hostias horneándose a menudo atraía a las ratas. Y Chiniquy llegó a la conclusión de que fueron las ratas quienes se habían llevado aquella hostia. Trató de explicárselo al sacerdote ciego, pero éste no quería creerlo y estaba realmente inconsolable. Chiniquy trataba de sacarlo de su estado de desesperación hasta que finalmente le dijo lo siguiente. Le diré claramente mi propia opinión. Si yo fuera Dios Todopoderoso y una miserable rata se acercara a mí para comerme, yo la mataría antes que pudiera tocarme. Así que podéis ver que Chiniquy estaba recibiendo luz y se preguntaba cómo una simple rata podía comerse a Dios. Él nos sigue contando esto en el libro. En aquella hora, grande y nueva luz había alumbrado mi alma. Evidentemente, Dios quería abrir mis ojos a cuán absurda e irreverente es una religión cuyo Dios pudiera ser arrastrado y comido por ratas. La doctrina de la presencia real de Cristo en la hostia obviamente continúa hoy en día. Se trata del mismísimo centro del Evangelio de la Iglesia Católico Romana. Y millones de personas fueron condenadas a muerte por rechazar doctrinas de la Iglesia de Roma como esta. Dos de estas personas fueron Hugh Latimer y Nicholas Ridley. Ellos fueron quemados a la vez en la hoguera, atados a la estaca y el uno al otro espalda con espalda. Y de todas las enseñanzas romanas, su mayor rechazo fue precisamente hacia la presencia real de Jesucristo en la hostia. Ellos tuvieron que declarar ante representantes de Roma y ante ellos afirmaron que no creían y que rechazaban completamente la doctrina católica de la transubstanciación. Y por ello los condenaron a muerte, los quemaron y, previamente, los torturaron repetidamente. Estos fueron dos de los más conocidos, pero hubo muchos otros condenados a muerte por la misma razón. Y os estoy contando todo esto como alguien que también fue un católico romano.
La Biblia, en Hebreos 10, 11, 12, dice lo siguiente: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cada día se celebran por todo el mundo cientos de miles de misas católicas. Y misa tras misa, el sacerdote ofrece lo que se conoce como el sacrificio de la misa. También en Hebreos 10, la Biblia sigue diciendo lo siguiente: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hebreos 10, 17 al 18. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Hebreos 10, 19 al 20. ¡Aleluya! Jesús ya pagó completamente. Su sacrificio fue por todo ser humano. Católico romano que me escuchas, no importa quién seas, hombre o mujer, joven o no tan joven, tú puedes ser salvo incluso mientras yo os estoy hablando. No hace falta ni que termines de ver este vídeo. Su sangre ya fue derramada por ti. Esas son las buenas nuevas, y Dios os llenará de su Espíritu Santo. En Juan 19:30 se nos dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando Jesús estaba a punto de morir, dijo: consumado es. Él ya pagó el precio. No son necesarios más sacrificios, ni de animales, ni los de las misas. Solo la sangre de Cristo puede redimir al hombre. Escuchad lo que dice este bello texto de las Escrituras en Romanos 5, del 6 al 10. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Estas son las mejores buenas nuevas que uno pueda escuchar, y hablo particularmente a todo católico romano que esté escuchando y que seguramente se pregunte quién soy yo. Posiblemente estés diciendo: nací católico y moriré católico. He escuchado esto muchas veces. Escuchad, amigos, las buenas nuevas son que Cristo murió por los impíos. A la vista de un Dios santo, todos somos impíos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Escucha, católico romano, cómo eres justificado. Y esta es la belleza del Evangelio. Ni siquiera hace falta que termines de ver este vídeo. Escucha las buenas nuevas que deberían hacerte saltar de alegría. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Escúchame, no importa quién seas, tú puedes ser justificado incluso mientras escuchas este vídeo. Tú puedes ser justificado por la sangre que Jesucristo derramó por ti y serás salvo de la ira. Tu lugar estará en el cielo. Y os lo digo yo, que fui un católico romano. Repito Romanos 5:10, que dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
Amigos, yo era un enemigo de Dios. Discurría a toda velocidad hacia la perdición y la destrucción, como todo hombre o mujer que no se dan cuenta de que están muertos en sus pecados. Transitan por la vida y realizan sus tareas no dándose cuenta de que necesitan un Salvador. Yo fui salvado. Yo era un enemigo de Dios, pero las Escrituras dicen que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Está expresado en tiempo pasado. Es un hecho pasado. Fui reconciliado. Pasé de enemigo a ser su seguidor. Da igual quién seas. Puedes ser católico, musulmán, budista o hindú, pero este mensaje es para ti. Son las buenas nuevas para todo el mundo. Y si eres un católico romano, te digo que no hay más sacrificio que haya que presentar por los pecados. El verdadero Dios viviente en absoluto acepta el sacrificio católico de la misa y nunca lo ha aceptado. Estoy gozoso de poder contar que Jesucristo me rescató de ese terrible engaño hace unos 30 años. Y dejé entonces de rezar a María, que es, por cierto, el siguiente asunto que vamos a tocar. Obviamente, a Chiniki le habían enseñado cuando era joven a rezar a María, y a menudo predicaba sobre María. Y tras uno de esos sermones en que predicó sobre María, se fue a su casa a leer la Biblia, y se topó con este pasaje de Mateo 12 del 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. En el libro se dice que él comenzó a sudar. No podía creer lo que estaba leyendo. Obviamente, el Espíritu de Dios le estaba mostrando cosas. Alguien le dijo a Jesús que su madre y sus hermanos, porque la Biblia nos dice que Jesús tenía hermanos, estaban fuera y que querían hablar con él. Jesús preguntó quién era su madre y, apuntando a los que escuchaban, dijo, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Charles Chiniki, sorprendido, fue a contrastar esa historia en los otros evangelios, y esto es lo que encontró en Marcos 3, del 31 al 35. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces fue a contrastarlo con el Evangelio de Lucas y encontró lo siguiente en Lucas 8 del 19 al 21. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Finalmente acudió al Evangelio de Juan y leyó esto en Juan 2 del 1 al 5. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea
y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que servían: «Haced todo lo que él os dijere». Así que el Espíritu Santo comenzaba a penetrar el corazón de este sacerdote católico romano llamado Charles Chiniquy. Esas palabras de Jesús hablando a su madre realmente le impresionaron. «¿Qué tienes conmigo, mujer?». En el sermón que Chiniquy acababa de dar, él había explicado básicamente que cómo Jesús podría rechazar una petición de su madre, y ahora él leía todo lo contrario en la Biblia. En el libro, Charles Chiniquy habla también del tiempo en que se instituyó el dogma de la Inmaculada Concepción. Fue durante su vida, en 1854. Él habla en su libro del día en que Roma instituyó ese dogma y cuenta cómo ese día un cardenal fue hasta 3 veces postrado ante el Papa a preguntarle si María fue concebida inmaculada. Las 2 primeras veces el Papa respondió que no lo sabía y que tenía que consultarlo con el Espíritu Santo. Pero la tercera vez respondió: «Sí, María nació inmaculada», y añadió básicamente que no hay salvación para los que no lo creen. La Iglesia Católica Romana está llena de encíclicas y bulas papales. Todo eso son tradiciones humanas. Es muy confuso, pero la mayoría de los católicos no conocen de eso. Pero al final de la encíclica de la Inmaculada Concepción, publicada en diciembre de 1854 bajo el pontificado de Pío IX, se habla de invocar, venerar y rezar a la muy bendita Virgen María, Madre de Dios, concebida sin pecado original. Charles Chiniquy entendió que todo eso era una comedia sacrílega, pues nadie se cree realmente eso, y eso nunca había sido doctrina hasta entonces. La encíclica dice también que, puesto que ella, María, ha sido designada por Dios reina del cielo y de la tierra, y es exaltada por encima de todos los coros de ángeles y santos, e incluso está a la derecha de su Hijo unigénito, Jesucristo nuestro Señor, ella presenta nuestras peticiones de una manera más eficaz. Lo que ella pide, lo obtiene. Sus súplicas nunca pueden ser desoídas. Esto es herejía en su máxima expresión. No hay rastro de esto en la Biblia. Esto es tradición humana, promulgada como dogma de la Inmaculada Concepción de María en 1854, y según el cual María no tiene pecado. Pero la Biblia deja claro en Romanos 3:23 que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, según Roma, ella está ahora a la derecha de su Hijo unigénito. Pura herejía. En Salmos 18:2, la Biblia dice claramente lo siguiente: «El Señor, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio». Salmos 46:1 dice: «Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones». Y Salmos 27:1 dice: «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Gloria a Dios». Sin embargo, María es algo central dentro de las enseñanzas y doctrinas del sistema católico romano. El Papa Juan Pablo II proclamaba un gran lema:
totus tus sum Maria, que quiere decir, María, soy completamente tuyo. Cada papa tiene su propio escudo de armas. Pues bien, ahí en la pantalla podéis ver el escudo de armas de Juan Pablo II, con una gran letra M en honor de María. Del Papa actual, Francisco, también es sobradamente conocida su legendaria devoción por María. Como excatólico, os digo que todo esto es absolutamente demoníaco. El Papa Francisco estableció una festividad universal para la bendita Virgen María, como Madre de la Iglesia. Creo recordar que se celebra el primer lunes tras Pentecostés. Todo esto no son sino tradiciones de hombres. Yo crecí con todo esto. La Biblia deja bien claro en 1 de Timoteo 2:5 lo siguiente, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que la Biblia nos dice la realidad sobre la enseñanza católica romana acerca de María. Los padres de la Iglesia temprana tienen un gran peso en la vida de un sacerdote católico romano, no solo en la de Charles Chiniki, sino en la de miles de sacerdotes. Pues bien, fijaos en lo que cuenta Chiniki en su libro. Hay varias ceremonias imponentes en la ordenación de un sacerdote. Nunca olvidaré el gozo que sentí cuando el pontífice romano, presentándome la Biblia, me ordenó con voz solemne estudiarla y predicarla. Sosteniendo el libro sagrado, acepté el mandato con gozo inefable, pero sentí como si me hubiera caído un rayo cuando pronuncié el terrible juramento que se requiere de todo sacerdote. Nunca interpretaré las Santas Escrituras excepto según el consenso unánime de los Santos Padres. Si leéis su libro, veréis cuánto le angustiaban estas cosas. Él y sus compañeros de seminario comentaban a menudo estas cosas y les sorprendían porque ellos tampoco sabían muy bien lo que creían los padres de la Iglesia, entre otras cosas por lo mucho que se contradecían. De hecho, algunos compañeros suyos abandonaron el seminario después de reflexionar sobre estas cosas, pero Charles Chiniki no lo abandonó. En el libro, él escribe también lo siguiente. Cierra tus ojos, dice el Papa a sus sacerdotes y a su pueblo. Yo mantendré los míos abiertos y veré por vosotros. Cerrad vuestros oídos, pues es extremadamente peligroso para vosotros oír lo que se dice en el mundo. Yo mantendré mis oídos abiertos y os diré lo que debáis saber. Recordad que confiar en vuestra propia inteligencia, en la búsqueda de la verdad y en el conocimiento de la palabra de Dios es perdición segura. Si queréis conocer algo, venid a mí. Yo soy la única fuente de verdad segura e infalible, dice el Papa. Ahora, hubo un hombre llamado William Tyndale que desafió al Papa y fue ejecutado por la Iglesia de Roma en 1536. William Tyndale fue un gran hombre de Dios. Él hizo mucho para hacer llegar las Escrituras a la gente común. Él dijo lo siguiente, yo desafío al Papa y a todas sus leyes. Si Dios me da vida, yo haré, no pasados muchos años, que un niño que lleva el arado sepa más de las Escrituras. Gente como William Tyndale lucharon para que la Biblia esté hoy viva y nosotros podamos tenerla y estudiarla por nosotros mismos. Muchos hombres se levantaron para defender la verdad, fueron perseguidos, masacrados y muchos quemados. Parte de la traducción que hizo William Tyndale de la Biblia al inglés forma parte de la actual King James.
believe there was even a Bible, the Tyndale Bible, at that time. So amazing things before he died. Justo antes de morir en la hoguera, este gran hombre de Dios pronunció estas palabras: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. England's eyes. I mean, talk about last words. ¡Qué gran hombre de Dios! Damos gracias a Dios por habernos dado hombres como William Tyndale. Tyndale for what he did. You know, back in El 30 de octubre de 1858, el New York Times publicó lo siguiente: el reverendo señor Chiniquy, el celebrado sacerdote canadiense, se ha convertido al protestantismo. El domingo día 22 declaró, en reunión pública en el Palacio de Justicia de Kankakee, Illinois, que abandonaba la Iglesia de Roma para seguir la religión de la Biblia. Eso fue publicado en el New York Times el 30 de octubre de 1858. Gloria a Dios. Y no mucho después, en 1859, encontramos este otro artículo también en el New York Times. El padre Chiniquy le seguían dando el tratamiento propio de un cura, aunque ya no lo era. El padre Chiniquy en dificultades con los católicos de Illinois. El reverendo padre Chiniquy, antiguo miembro de la Iglesia de Roma y cuya persecución por parte de los católicos de Illinois le ha hecho famoso, predicó ayer 2 sermones en el Instituto Cooper, en las reuniones del Sabbat de la Unión, que allí tuvieron lugar. Ved que el artículo deja bien claro que este hombre fue perseguido. Él puso al alcance de la congregación las Escrituras, aunque esto atentaba contra las leyes de la Iglesia. La Iglesia de Roma permitía la lectura de las Escrituras, pero no permitía al lector interpretarlas de acuerdo con la luz que Dios ha dado a cada hombre, su conciencia y su comprensión. A menudo, la interpretación de la Iglesia de Roma era exactamente lo opuesto al obvio significado de las Escrituras. ¿De qué sirve leer un libro si no se te permite entenderlo? ¿Cómo sería si un marido le dijese a su esposa que puede ir a ver el campo que rodea Nueva York, pero no con sus propios ojos? Suponed que el marido le dijese: este clérigo, por ejemplo, irá contigo y mirará por ti, y cuando vuelvas él te contará lo que has visto. Aparentemente esto despertó las risas de la audiencia. Ella diría que preferiría no ir. Fue muy gráfico este ejemplo puesto por Charles Chiniquy. Con ese ejemplo, él trató de explicar el modo en que Roma enseña las Escrituras. No pueden interpretarse excepto con el unánime asentimiento de los padres de la Iglesia. Son ellos los que ven por el creyente. Charles Chiniquy estuvo un total de 50 años en la Iglesia de Roma, 25 de ellos como sacerdote. Le llevó un largo tiempo desvincularse de ella. No hay más mediador que Jesucristo. No hay que recurrir a la interpretación de los padres de la Iglesia. El Dios Todopoderoso os enviará el Espíritu de verdad, el cual abrirá vuestros ojos, justo como hizo conmigo y con muchísimos otros que han nacido de nuevo del Espíritu. Veremos ahora cómo este hombre, Charles Chiniquy, sufrió persecución incluso años después de haber abandonado el sistema católico romano.
So here's another article. Este otro artículo del New York Times del 7 de noviembre de 1884 se tituló "El padre Chiniki hostigado. De nuevo le siguen dando tratamiento de cura aunque ya no lo era". Once again, he's not a father at that time, but they're referring to him. El artículo decía: los católicos romanos de Montreal le impiden dar un discurso. Esto es 25 años después de abandonar la iglesia de Roma. Years later, Para la pasada noche estaba anunciado en Russell Hall, en esta ciudad, un discurso del padre Chiniki, el ex sacerdote. La audiencia estaba repleta de oponentes suyos, mientras que afuera había una muchedumbre de unas 2.000 personas. of about 2,000. Let me stop right there. Can you imagine this? ¿Podéis imaginaros? Habían pasado 25 años desde que dejara el sistema católico. After he left that system. So Él iba a predicar, la sala estaba llena de oponentes y afuera había otros 2.000. filled with mostly his opponents, and outside there was a mob gathered. Okay, about Sigue diciendo: 2,000 people. This is incredible. el acto fue continuamente interrumpido y poco después de que el conferenciante comenzara a hablar, la audiencia le impidió proseguir, a lo que siguió una confusión extrema. And the utmost confusion followed. Men Los hombres se ponían de pie en sus asientos y en las ventanas, gritando burlonamente cuando el orador intentaba hacerse oír. self-heard. So here he goes. You know he wanted to preach the gospel. Él quería predicar el Evangelio y el infierno entero estalló. Así trabaja el diablo. The devil works. And let me tell you, I'm just giving you some. Y estas son solo algunas breves muestras. Podéis leer el libro. En la descripción encontraréis un enlace. Este hombre sufrió muy severa persecución en su vida. Went on in this man's life. Y quizás podáis decir que eso eran otros tiempos, que eso no sucede hoy. Pues bien, siento desilusionaros. Point you. Down in Fijaos lo que dice este artículo del 21 de noviembre de 2018 sobre algo que sucedió en Chiapas, México. from November 21, 2018, it says Chiapas, conservadores católicos impiden un entierro evangélico. since 20 Desde 2016, las autoridades locales han cortado el suministro de agua a 17 familias evangélicas por haberse negado a contribuir para las festividades católicas locales. festivities. You know, when you get saved, La gente que sale del sistema de Roma no quiere volver a tener nada que ver con ella y tampoco quiere participar en sus actividades. don't participate in the Romish activities, and obviously this is what took place. And Comenzaron por cortarles el agua para terminar haciéndoles la vida insufrible. Y eso sucede una y otra vez. of these people, many very often uninhabitable, and that happened over and over again. Fijaos en este otro artículo. Evangelical Evangélicos en Chiapas detenidos tras negarse a contribuir para un festival católico. native Nativos cristianos evangélicos en México continúan sufriendo la persecución de conservadores católicos. Intimidan la fe de esas minorías cortándoles luz y agua. right? And here's a Catholic. Veamos lo que cuenta el 2 de agosto de 2019 la revista católica online Crux. El México rural se convierte en piedra de toque para la Iglesia Católica en lo que a libertad religiosa se refiere. August 2nd, 2019. This is only months ago. 4 protestantes fueron expulsados de la ciudad en Cuamontax, Huazalingo, por dirigentes municipales, Lingo, apparently in aparentemente como represalia por negarse a firmar un acuerdo para vetar a protestantes de ingresar a la comunidad, and also for a y también por una conferencia de prensa dada por el abogado en que acusaba al gobierno mexicano de negligencia en la defensa de la libertad religiosa. home belonging Un hogar perteneciente a Gilberto Vadillo, su hijo adulto Uriel Vadillo y sus respectivas esposas, todos ellos bautistas misioneros, fue atacado el domingo cuando ellos estaban fuera. Se llevaron todas sus pertenencias y rompieron todas las ventanas, dejando la casa inhabitable. uninhabitable. In a consequence Como resultado, los Vadillo abandonaron la ciudad y buscaron refugio en una ciudad cercana. city. In fact, that's biblical. Marcharon a otra ciudad ante la persecución que sufrían. En caso contrario, probablemente los habrían matado. Would have ended up dead if they would have attempted to stay there. Sigamos leyendo. Solidaria. Solidaridad Cristiana Mundial informa de que a comienzos de 2018, dirigentes municipales cortaron la luz, el agua corriente y los servicios de aguas residuales a los habitantes protestantes The man
como presión para que firmaran un acuerdo para apoyar todas las actividades de la localidad, incluyendo los festivales católicos, y comprometerse a que no entrasen misioneros protestantes. Escuchad esta otra noticia. En septiembre de 2011, un grupo de unos 70 protestantes en la localidad de San Rafael, Tlalnepantla, en el estado de Puebla, recibieron este terrorífico ultimátum: idos inmediatamente o seréis crucificados o linchados. Conservadores católicos de la localidad, situada a unas 60 millas de México DF, amenazaron con quemar sus casas y matar a los protestantes que no se fuesen, pues los consideraban una amenaza a la identidad católica de la zona. Fue la culminación de todo un intento que viene de largo de librarse de los protestantes, después de que el suministro de agua se les había cortado durante los 5 años previos. En 2013, una organización evangélica denunció que 50.000 protestantes en México habían sido expulsados de sus hogares en los 30 años anteriores, de los cuales cientos habían sido heridos en violentos altercados y unos pocos habían sido matados. Una de esas víctimas fue Lorenzo López, un evangélico de 20 años del estado de Chiapas, el cual fue asesinado en 2007 cuando fue a la localidad de Jomayó para devolver a familiares suyos el dinero que les había pedido prestado para su boda. Testigos informaron de que unos 30 conservadores católicos atacaron a López, le gritaron consignas católicas y lo arrastraron hasta una sala para juzgarlo. Lo sentenciaron a muerte y le obligaron a cavar su propia tumba para después destrozarle la cabeza con piedras. Amigos, es absolutamente desgarrador. Se trata de hijos de Dios, nacidos de nuevo del Espíritu y perseguidos como sucedía en la Edad Media. Así que nadie diga que eso no sucede ahora. Sucede. Y, por cierto, hace unos pocos años el Papa Francisco recorrió Chiapas, en México, en su Papa Móvil. Los millones de seguidores que allí tiene aclamaban su nombre y, hasta donde sé, no pronunció ni una palabra sobre la terrible persecución que allí estaba teniendo lugar. En esta segunda parte hablaré del tiempo en que Abraham Lincoln ejerció de abogado de Charles Chineke. Recordaréis el artículo del New York Times que contaba la muerte de Charles Chineke. Os lo mostré al principio del vídeo y mencionaba que, en cierta ocasión, fue defendido por Lincoln. Os mostraré algunos fragmentos del libro que hablan de ese asunto. Os conté que Chineke tuvo mucho enfrentamiento con un obispo apellidado O'Regan y aquello acabó en un tribunal. Chineke había sido informado de los muchos hurtos y fraudes cometidos por este obispo y se enfrentó a él. O'Regan acabó haciendo denuncias falsas contra Chineke, pero el tribunal lo declaró inocente el 13 de noviembre de 1855. Sin embargo, el agente del obispo O'Regan, llamado Peter Spink, pidió que se repitiera el juicio y el tribunal aceptó. Chineke quedó devastado, pero cuando abandonaba la sala, se acercó a él un hombre que permaneció en el anonimato. Esto fue lo que le dijo a Chineke. «Sea usted tan amable de permitirme guardar mi anonimato», replicó. «La única cosa que puedo decir es que soy católico, como usted. Igual que usted, no soporto más la tiranía de nuestros obispos americanos. Con muchos otros le ve a usted como nuestro libertador y por esa razón le aconsejo que contrate los servicios de Abraham Lincoln». Veamos cómo prosiguió el diálogo tal y como lo narra Chineke en el libro. Pero repliqué, ¿quién es ese Abraham Lincoln? Nunca había oído de ese hombre. Él respondió, Abraham Lincoln es el mejor abogado y el hombre más honesto que tenemos en Illinois.
Fui inmediatamente con aquel extraño a mis 2 abogados, los cuales estaban a solo unos pocos pasos de nosotros, y les pregunté si tendrían alguna objeción en recurrir a los servicios de Abraham Lincoln para ayudarles a defenderme en Urbana. Ambos respondieron: si puedes adquirir los servicios de Abraham Lincoln, no dejes de hacerlo. Le conocemos bien. Es uno de los mejores abogados y uno de los hombres más honestos en nuestro estado. Sin perder un momento, fui con aquel extraño a la oficina de telégrafos y envié un telegrama a Abraham Lincoln para preguntarle si, aunque no me conocía, estaría dispuesto a defender mi honor y mi vida en mayo en la próxima audiencia del Tribunal de Urbana. Como 20 minutos después recibí la respuesta: sí, en mayo defenderé su honor y su vida en Urbana. Abraham Lincoln. Es impresionante cómo sucedió todo. Charles Chinnicky estaba devastado porque su juicio tenía que repetirse y él debía esperar hasta el mes de mayo. Finalmente llegó ese día de mayo de 1856 en que Charles Chinnicky se encontró por primera vez con Abraham Lincoln. Veamos cómo lo narra el libro. Cuando me dio la mano, me dijo: se equivocaba cuando en su telegrama decía que yo no lo conocía. Lo conozco por su reputación como el severo adversario de la tiranía de su obispo y el protector valiente de sus compatriotas en Illinois. He oído mucho de usted por medio de 2 sacerdotes, y anoche sus abogados, los señores Osgood y Paddock, me informaron de cómo el obispo está usando sus armas para deshacerse de usted. Espero que será fácil derrotar sus planes y protegerlo a usted contra sus maquinaciones. Así que Abraham Lincoln ya estaba al corriente de los avatares de Chinnicky, pues aparecían en la prensa. De modo que cuando Lincoln recibe el telegrama de Chinnicky, se muestra más que dispuesto a defenderlo. Y cuando llegó el juicio, Abraham Lincoln destrozó los testimonios de los 2 sacerdotes católicos, Lavelle y Cartubal, que estaban haciendo perjurio. 11 miembros del jurado encontraron inocente a Chinnicky, pero el restante, que era un católico romano, no, de modo que para el tribunal fue imposible alcanzar un veredicto unánime y el juicio se pospuso de nuevo hasta octubre de 1856. Se trataba de una batalla interminable de Charles Chinnicky contra la jerarquía católico-romana. El libro sigue diciendo: aunque el mundo no lo sospechaba, yo sabía desde el principio que todas mis tribulaciones venían a causa de mi apego inquebrantable y mi firme amor y respeto por la Biblia como la raíz y fuente de toda verdad revelada por Dios al hombre. Y me sentía seguro de que mi Dios lo sabía también. Esa seguridad sostenía mi valor en el conflicto. Mi Biblia se volvía más querida para mí cada día. Constantemente intentaba andar en su luz maravillosa y en su enseñanza divina. Quería aprender mis deberes y derechos. Me gusta reconocer que la Biblia fue lo que me dio el poder y la sabiduría que tanto necesitaba para confrontar sin temor a tantos adversarios. Sentía que ese poder y sabiduría no eran míos. Así, mi amada Biblia me capacitó para permanecer calmado en el mismísimo foso de los leones. Me dio desde el principio de ese terrible conflicto la seguridad de una victoria final. Porque cada vez que sumergía mi alma en su divina luz, oía la voz de mi misericordioso Padre Celestial diciéndome: no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 43:5.
Cuando era pequeño, Chiniquy adquirió el hábito de leer la Biblia. If you remember, he loved reading the Bible. Now, De adulto, siendo aún un católico romano, fue la palabra de Dios la que lo liberaría de ese diabólico sistema religioso. would set this man free from that demonic, that diabolical religious system. Keep in mind, Recordad que este hombre fue un sacerdote católico romano durante 25 años, pero finalmente la verdad le hizo libre. Gloria a Dios. this man free. Glory to God. Finalmente llegó el día del juicio definitivo y aquel deshonesto sacerdote, Label, dio su testimonio plagado de mentiras. Gave a false testimony. It was filled with lies, and he put on En un gran montaje, acusó durante 1 hora a Charles Chiniquy de cosas que éste no había hecho. Charles Shinneke. He accused Charles Shinneke of doing things that he did not do. And Abraham Lincoln estaba muy preocupado con que el jurado acabara creyéndole, a pesar de que estaba totalmente convencido de la inocencia de Charles Chiniquy. even though he knew that Charles Shinneke was totally innocent. Volvamos al libro. La única manera de estar seguros de un veredicto favorable mañana es que el Dios Todopoderoso actúe a nuestro favor y muestre su inocencia. Vaya a Él y ore, porque solo Él puede salvarlo. For he alone can save you. Mr. Lincoln was El señor Lincoln fue sumamente solemne al dirigirme estas palabras que penetraron hasta lo más profundo de mi alma. into my soul. So Lincoln Aunque Lincoln sabía de la inocencia de Chiniquy, también sabía que el jurado podía ser manipulado. he knew enough about the court system and the testimonies of people and how jurors react. And this Y aquel falso testigo, aquel sacerdote en perjurio, era un serio problema, y Lincoln estaba muy preocupado. quite a show, and Mr. Lincoln was very concerned. Volvamos al libro. Desde las 11 p.m. hasta las 3 de la mañana, clamé a Dios, levantando mis manos en súplica ante el trono de su misericordia. Throne of mercy. But I can Pero confieso que, en mi confusión, en ciertos momentos me parecía inútil orar y clamar, porque, aunque inocente, sentía que estaba destinado a perecer. I was in the hand Estaba en las manos de mis enemigos. Mi Dios me había abandonado. ¡Qué noche tan terrible pasé! I hope none of my readers Espero que ninguno de mis lectores conozca jamás por experiencia propia la agonía de espíritu que yo sufrí. I endured. I had no Mi única expectativa era quedar deshonrado para siempre y ser enviado a la penitenciaría a la mañana siguiente. to the penitentiary next morning. Pero Dios no me había abandonado. Nuevamente había escuchado mis súplicas y una vez más iba a mostrarme su infinita misericordia. Infinite mercy at 3 o'clock A las 3 de la mañana oí 3 toques a la puerta. my door. Así que me levanté rápidamente para abrir. ¿Quién estaba ahí? Abraham Lincoln con un rostro irradiando gozo. Casi no podía creer lo que veía, pero no era una confusión. Era mi amigo de tan noble corazón, el abogado más honesto de Illinois, uno de los hombres más nobles que el cielo haya concedido jamás a la tierra. Era Abraham Lincoln. On seeing me Al verme bañado en lágrimas exclamó: «Ánimo, señor Chiniquy, tengo en mis manos a los sacerdotes que están en perjurio». in my hands, the diabolical El complot diabólico ha sido descubierto y, a menos que escapen antes del amanecer, ciertamente recibirán su merecido. Bendito sea el Señor, usted está a salvo. you are saved. So El reverendo Label, aquel malvado sacerdote, había convencido a su hermana de testificar en contra de Charles Chiniquy. convinced his sister to testify against Charles Shinneke. You know, Inicialmente, ella se negó a hacer eso, pues sabía que Chiniquy era inocente, pero Label le prometió 160 acres de tierra a cambio de hacerlo. promised her 160 acres of land if she would testify falsely against Shinneke. Now, you know, Además, y dado que ella iba a cometer perjurio, él, como sacerdote, le prometió la absolución de ese pecado. the conversation, he, because he's a priest, he promised to look, I have the power to absolve you of your sins. You know, you come into the confessional booth, and I'll forgive you even for doing this. And she basically Ella le preguntó si realmente él podía darle la absolución en el confesionario, y cuando éste se lo confirmó, ella aceptó. he would forgive her and absolve her
says, okay, I'll do it. Is that on Esa es la iglesia de Roma. Señor, ten misericordia de nosotros. Amigos, hemos de denunciar estos sistemas falsos de religión. against these false religious systems, folks? So, Leamos en el libro las palabras de Abel a su hermana. Chiniki destruirá nuestra santa religión y nuestro pueblo si no lo destruimos nosotros a él. our holy religion and our people, if we do not destroy him. If you think Si piensas que es pecado el juramento que te pido que hagas, puedes venir a confesarte a mí y yo lo perdonaré con la absolución que te otorgaré. so that's what he told her. Long story short, that was the plan, but Y ese fue, resumidamente, el plan. Pero hubo dos mujeres que lo escucharon. ladies that heard what happened. So Tras el falso testimonio de Abel ante el tribunal, a Chiniki prácticamente se le daba por condenado, y así lo reflejó la prensa. Leamos cómo lo cuenta el libro. Illinois, and they basically were printing this in the newspaper that Shinnicky would be found guilty. That's what took place. So it says Y los muchachos irlandeses, para vender sus periódicos, gritaban por las calles, «Chiniki será ahorcado, Chiniki será ahorcado». Shinnicky will be hung. The Roman Catholic Los católicos romanos se alegraron tanto de oír eso que se vendieron 10.000 copias extras. among those who Entre los que compraron esos periódicos había un amigo de usted llamado Terrien, el cual contó a su esposa que usted sería condenado. Cuando ella oyó eso, dijo a su esposo, «Qué lástima porque yo sé que el señor Chiniki no es culpable». Abraham Lincoln estaba contando a Chiniki cómo se descubrió el plan. Esa mujer, junto con otra, había oído la conversación entre Abel y su hermana. bedridden, so she couldn't go, but she knew that her friend who was also there Ella estaba en cama enferma, pero sabía que la mujer que escuchó con ella, Philomène Moffat, iría a testificar en favor de Chiniki. So that lady saved the day for Mr. Shinnicky. So Resumiré brevemente que la señora Moffat vino a la ciudad para testificar. Label intentó sobornarla sin éxito. El libro cuenta que ella estuvo al borde de un infarto. woman would arrive and come into town, and the book says he nearly had a heart attack. He even offered to pay her off, but she basically said, "No way." And Label fue a avisar a su cómplice, Spink, quien tenía que comparecer ante el tribunal. think it says, "Pale as a man condemned to death rose before the judge." Here's what happened. He went into the courtroom and he knew he had to Así lo cuenta el libro. the case against Shinnicky. El señor Spink, pálido como un hombre condenado a muerte, se levantó delante del juez y dijo, «Si el tribunal lo tiene a bien, permítame retirar mi causa contra el señor Chiniki. Mr. Shinnicky, I am now Ahora estoy convencido de que no es culpable de las acusaciones presentadas contra él delante de este tribunal». and long story short, obviously the case El caso fue retirado. ¿Os podéis imaginar lo feliz que estaba Charles Chiniki? happy Mr. Shinnicky must have been. So he ended Él pagó $1,000 a cada uno de sus dos abogados iniciales, up regular lawyers. pero Lincoln no quiso cobrarle nada. And when he went to pay, Fijaos en lo que éste le dijo a Chiniki. «Mi querido señor Chiniki, me siento orgulloso y honrado de haber sido llamado para defenderlo, pero lo he hecho menos como abogado que como amigo. then as a friend, the money I should El dinero que debería recibir de usted me quitaría el gusto que siento por haber peleado su batalla. Su caso es único en todo mi ejercicio de abogado. I've never met a man so cruel Nunca he conocido a un hombre tan cruel e inmerecidamente perseguido como usted. Sus enemigos son demonios encarnados. incarnate. The plot El complot que ellos maquinaron contra usted es el más infernal que jamás he conocido. knew. Incredible, Absolutamente increíble. incredible. And he obviously knew Sigamos leyendo, pero la manera en que usted ha sido rescatado de sus manos por la aparición de esa joven e inteligente señorita Moffat, Moffat, who was really verdaderamente enviada por Dios en la hora de mayor necesidad, cuando, lo confieso de nuevo, pensé que casi todo estaba perdido, es una de las experiencias más extraordinarias que jamás he tenido. Me hace recordar lo que con demasiada frecuencia he olvidado, lo que mi querida madre tantas veces me decía cuando era niño: nuestro Dios escucha las oraciones. God. This good thought
Este buen pensamiento sembrado en mi joven corazón por la mano de mi querida madre estaba justamente en mi mente cuando le dije, vaya a orar, solo Dios puede salvarlo. Ante la insistencia de Chiniquy de, al menos, cubrir los gastos que el proceso le había generado a Lincoln, este le pasó un pagaré por $50. Leamos cómo sigue el libro. Después de leerlo le dije, querido señor Lincoln, esto es una broma. No es posible que pida solamente $50 por servicios que valen por lo menos $2,000. Luego me tocó mi hombro con su mano derecha y dijo, fírmelo, es suficiente. Haré pagar a algunos hombres ricos el resto de la cuenta. Y se rió abiertamente. Cuando Abraham Lincoln estaba escribiendo la factura, la relajación tras la gran tensión mental por la que pasé, la gran amabilidad de mi defensor y benefactor al cobrarme tan poquito por semejante servicio, y el terrible presentimiento de que él pagaría con su vida por lo que había hecho por mí, me deshicieron en sollozos y lágrimas. Cuando el señor Lincoln había terminado de escribir la factura, se volvió a mí y me dijo, Padre Chiniquy, ¿por qué está llorando? ¿No debería ser usted el más feliz de entre los vivos? Usted ha derrotado a sus enemigos, ha conseguido la más gloriosa victoria y ha resuelto con triunfo sus problemas. Querido señor Lincoln, le respondí, permítame decirle que el gozo que, de modo natural, debería sentir por semejante victoria se desvanece en mi mente por el temor de lo que le puede costar a usted. Había allí, en la sala, no menos de 10 o 12 jesuitas de Chicago y San Luis que vinieron a oír mi sentencia de cárcel. Pero fue sobre sus cabezas que trajo usted los truenos del cielo y de la tierra. Nada puede compararse a la expresión de su furia contra usted cuando no solo me arrancó de sus crueles manos, sino que hizo temblar los muros de la sala bajo la terrible, elocuente y sobrehumana denuncia de su infamia. Su malicia diabólica y su total falta de principios cristianos y humanos en el complot que habían tramado para mi destrucción. Lo que ahora aflige mi alma y me hace llorar es que me parece haber leído la sentencia de muerte de usted en los violentos ojos de ellos. ¿Cuántas otras nobles víctimas ya han caído a sus pies? Él intentó desviar mi mente con un chiste. Firme esto, será mi sentencia de muerte. Pero tras haberlo firmado, se tornó más solemne y dijo, yo sé que los jesuitas nunca olvidan y nunca abandonan. Pero al hombre no debe importarle cómo ni cuándo muera, con tal que muera en su puesto de honor y del deber. Y habiendo dicho esto, se fue. En esta próxima sección trataré acerca del complot contra la vida de Abraham Lincoln. Ya sabéis que fue asesinado. Pues bien, en su libro, Charles Chiniquy deja clara su certeza, frente a duda alguna, de la responsabilidad de Roma en ese crimen. Él cuenta lo siguiente en el libro. La prensa demócrata, que estaba entonces y aún lo está casi completamente bajo el control católico romano y era la fiel herramienta de los jesuitas, inundó el país con las más terribles denuncias contra Lincoln. Lo llamaron simio, bruto estúpido, lunático peligrosísimo, monstruo sangriento, tirano despiadado, etcétera, etcétera. En una palabra, Roma agotó todos los recursos del lenguaje, rebuscó en el diccionario inglés hasta encontrar las expresiones más apropiadas para llenar al pueblo con desprecio, odio y aversión hacia él. Pero Dios había decretado que ese hombre honesto, Abraham Lincoln, fuese proclamado presidente de los Estados Unidos el 4 de marzo de 1861. A finales de agosto, supe de un sacerdote católico romano a quien, por la misericordia de Dios, había persuadido de salir de los errores del papado, que había un complot entre ellos para asesinar al presidente.
Pensé que era mi deber ir a decirle lo que sabía, dándole a la vez nueva evidencia de gratitud por lo que él había hecho por mí. Fue así como Charles Chiniquy le habló a Abraham Lincoln del complot que había contra su vida. Tras 25 años como sacerdote, Chiniquy conocía muy bien los entresijos del sistema católico romano. Sigamos leyendo del libro. Sabiendo que yo estaba entre los que esperaban en la antesala, inmediatamente me hizo llamar y me recibió con mayor cordialidad y amabilidad de la que yo podía esperar. Así que Chiniquy consiguió encontrarse con su amigo Abraham Lincoln, quien ahora le habla desde la posición de presidente de los Estados Unidos y le dice: me agrada mucho verlo de nuevo. Ya ve que sus amigos los jesuitas no me han matado todavía. Pero seguramente lo habrían hecho cuando pasé por su ciudad más devota, Baltimore, si no hubiera pasado de incógnito unas horas antes de lo que ellos esperaban. Tenemos evidencia de que la compañía que fue seleccionada y organizada para asesinarme estaba guiada por un rabioso católico romano llamado Byrne. Estaba compuesta casi enteramente por católicos romanos. Es más, entre ellos había 2 sacerdotes disfrazados para guiarlos y darles ánimos. Esto es muy fuerte, amigos. Quizá nunca habíais oído de estas cosas. Yo tampoco las habría conocido de no ser por el libro. Queda claro que Abraham Lincoln sabía que su vida estaba amenazada y sabía quiénes estaban implicados en el complot. Sus propias palabras citan a los jesuitas. Él pasó de incógnito por Baltimore porque sabía del complot para matarlo. Él siguió diciendo: me agrada mucho verlo, sin embargo, estoy presionado por asuntos muy importantes. Le pido que me excuse para ceder su lugar a uno de mis generales que está esperando por mí. Por favor, vuelva mañana a las 10. Tengo una pregunta muy importante que hacerle sobre un asunto que ha estado constantemente en mi mente estas últimas semanas. Lincoln estaba muy ocupado, pues era el presidente de los Estados Unidos, pero quería verse de nuevo con Chiniquy al día siguiente por algo muy importante. Sigamos leyendo. Al día siguiente, a la hora fijada, yo estaba allí con mi noble amigo, que me dijo: ayer no podía darle más de 10 minutos, pero hoy le daré 20. Quiero saber su opinión sobre algo que me extraña en gran manera, y usted es el único con quien me gusta hablar de ese tema. Me han enviado un gran número de periódicos demócratas, evidentemente escritos por católicos romanos, que dicen que yo nací católico romano y que fui bautizado por un sacerdote. Es por ello que me llaman renegado y apóstata y echan sobre mí todo tipo de insultos. Al principio me reía de eso, porque es mentira. Gracias a Dios, nunca he sido católico romano. Ningún sacerdote de Roma ha puesto jamás sus manos sobre mi cabeza. Pero la persistencia de la prensa de Roma en presentar esa falsedad a sus lectores como una verdad del Evangelio debe tener una razón. Dígame, por favor, en pocas palabras, ¿qué piensa usted de eso? Yo le respondí: mi querido presidente, fue precisamente esa extraña historia publicada sobre usted lo que me trajo ayer aquí. Querría haberle hablado de ella, pero usted estaba muy ocupado. Lloré como un niño cuando la leí por primera vez, pues no es solo impresión mía que significa su sentencia de muerte, sino que escuché de labios de un sacerdote convertido que, para despertar el fanatismo de los asesinos católicos romanos que tarde o temprano esperan encontrar para derribarlo a usted, ellos han inventado esa historia falsa de que usted nació en la Iglesia de Roma y de que fue bautizado por un sacerdote.
Ellos quieren estigmatizarlo con la ignominiosa marca de apóstata. No olvide que en la Iglesia de Roma un apóstata es un proscrito que no tiene cabida en la sociedad ni ningún derecho a vivir. Who has no place in society and who has no right to live. Los jesuitas quieren que los católicos romanos crean que usted es un monstruo, un enemigo flagrante de Dios y de su Iglesia, y un hombre excomulgado, pues todo apóstata es excomulgado ipso facto por el mismo hecho de ser un apóstata. Excommunicated. My dear Mi querido presidente, debo repetirle aquí lo que le dije en Urbana en 1856. my fear is that Temo que pueda caer bajo un jesuita asesino si no presta más atención que hasta ahora a su seguridad personal. more attention than you have done till now to protect yourself. My blood Se me hiela la sangre en las venas al contemplar el día en que Roma añada a todas sus demás iniquidades, tarde o temprano, el asesinato de Abraham Lincoln. iniquities, the murder of Abraham Lincoln. Lincoln le respondió lo siguiente: le repetiré lo que le dije en Urbana la primera vez que me transmitió sus temores de que fuera asesinado por los jesuitas. Man must not El hombre no debe preocuparse de dónde ni cuándo muera, siempre que muera en el puesto del honor y del deber. I may add to Pero hoy añadiré que tengo el presentimiento de que Dios me llamará así por la mano de un asesino. Sea hecha su voluntad y no la mía. done. He then looked at his Entonces miró a su reloj y dijo: me temo que casi se han terminado los 20 minutos de nuestra entrevista. passed away. I will be Estaré eternamente agradecido por las palabras de advertencia que me ha dirigido tocante a los peligros que acechan mi vida de parte de Roma. Sé que no son peligros imaginarios. not imaginary dangers. Así que Abraham Lincoln era consciente de lo que se cernía sobre él. Él sentía que iba a ser asesinado. Felt that he was going to be assassinated himself. That's what he had this prompting within his own spirit. El libro sigue diciendo: Happened. The book goes on to say la tercera y última vez que fui a presentar mis respetos al sentenciado presidente y a advertirle de los inminentes peligros que sabía estaban amenazándolo fue la mañana del 8 de junio de 1864, cuando él estaba totalmente asediado de gente que quería verlo. kind and warm shaking of Tras un cálido y amable apretón de manos dijo: ¿ha leído la carta del Papa a Jeff Davis? ¿Qué piensa de ella? what do you think of it? My Yo le respondí: mi querido presidente, fue precisamente esa carta lo que me trajo a su presencia de nuevo antes de ayer. yesterday. I want, Tan pronto como la leí, quise venir a verlo, but I knew pero sabía que usted estaría tan inundado de asuntos que atender que me sería imposible. however the anxieties of my mind were so Pero mi ansiedad era tal que me propuse sortear toda barrera con tal de advertirlo contra los nuevos peligros y planes contra su vida que yo sabía surgirían de esa pérfida carta. insidious letter against your life. So this Esto que hablaban se refería a una carta escrita por el Papa Pío IX a Jefferson Davis, el líder de los confederados sureños. Jefferson Davis, the leader of the Confederates, and En ella se dirige a Jefferson Davis como presidente, por lo que Lincoln era consciente del problema. so Lincoln knew Shinneke siguió diciendo lo siguiente: here Shinneke esa carta es una flecha envenenada lanzada por el Papa contra usted personalmente, y será más que un milagro si no significa su irrevocable sentencia de muerte. warrant of death. By Según esa carta del Papa a Jeff Davis, usted es no solo, como ya pensaban antes, un apóstata a quien todo hombre tiene el derecho de matar, según el derecho canónico de Roma, of Rome, but sino que es más vil, cruel y criminal que el ladrón de caballos, el bandido público, el forajido, ladrón y homicida rebelde a quien es un deber detener y matar cuando es sorprendido en sus actos sanguinarios, take them in their acts of blood and then y para el que no hay otra manera de poner fin a sus expolios y crímenes. Y, mi querido presidente, el significado que le atribuyo a esta pérfida carta no es una imaginación ilusoria de mi mente, on my part. It is sino que es la explicación unánime que me han dado muchos sacerdotes de Roma con quienes he tenido la ocasión de hablar sobre el asunto. whom I have had occasion to speak on that subject. And then En el nombre de Dios y en nombre de nuestro querido país que tanto necesita de sus servicios, le insto a que preste más atención a proteger su preciosa vida y a no seguir exponiéndola como ha hecho hasta ahora. and
knows it as you have done till now. El presidente escuchó mis palabras con toda atención y contestó: usted me confirma lo que yo pienso de esta carta del Papa. El profesor Morse opina como usted. Professor Morse is of the same mind with you. Now, Ahora, este profesor Morse de quien hablaba Lincoln es el mismo que inventó el telégrafo y el código Morse. invented the telegraph, the Morse code. So that's who he's talking about. El profesor Morse estaba en Roma cuando se enteró de los complots que había allí contra los Estados Unidos y contra su presidente. De ahí las palabras de Abraham Lincoln. Mr. Lincoln spoke those words. The bottom line, Finalmente, este fue asesinado en el Teatro Ford de Washington, D.C. el 14 de abril de 1865. April 14th, 1865. The man responsible Quien apretó el gatillo fue John Wilkes Booth, un conocido actor y proveniente de una familia de actores. actor, by the way, came from a family of actors, and he was Él había actuado muchas veces en el Teatro Ford, por lo que conocía muy bien el local, sus diferentes salas y sus entradas y salidas. Todo eso jugó un papel relevante en el suceso. ins and outs, the hallways, the rooms of that place, and it's incredible how this whole thing worked out. And I'm going to speak a little more in detail as Veamos lo que cuenta Shinneke en el libro tras el asesinato. Tras mezclar mis lágrimas con las del gran país de mi adopción, caí de rodillas y pedí a Dios que me permitiera mostrar al mundo la verdad de que ese horrible crimen fue la obra del papado. that horrible crime was the work of popery. Y después de 20 años de constantes y muy complicadas investigaciones, sin temor comparezco hoy ante el pueblo americano para afirmar y probar que el presidente Abraham Lincoln fue asesinado por los sacerdotes y los jesuitas de Roma. Priests and the Jesuits of Rome. So think about this. This man, Charles Shinneke, Charles Shinneke había sido sacerdote durante 25 años, por lo que conocía el sistema católico romano desde dentro. system inside out. Y aún así la investigación le llevó 20 años. Él estaba seguro de lo que había sucedido, What the deal was, but he wanted to make sure, and pero quería tener todas las evidencias para afirmar que, sin sombra de duda, Roma fue la responsable del asesinato del presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. assassination of the President of the United States, Abraham Lincoln. He goes on to say in the book of the Sigamos leyendo en el libro de los testimonios dados en la acción judicial contra el asesino de Lincoln, publicado por Ben Pittman, y en los 2 volúmenes de 1867 de John Surratt sobre el juicio, 67, we have the tenemos la prueba legal e irrefutable de que el complot de los asesinos de Lincoln fue madurado, si no iniciado, en la casa de Mary Surratt, en el 561 de la calle H de Washington, D.C. H Street, Washington, D.C. Pero, ¿quién vivía en esa casa y quién visitaba a esa familia? La respuesta legal dice: los más devotos católicos de la ciudad. Los testimonios jurados muestran más que eso. Show more than that. Muestran que era el punto de encuentro habitual de los sacerdotes de Washington. Of Washington, Varios sacerdotes juraron que iban allí a veces, y cuando se les presionó para que precisaran qué querían decir con a veces, no estaban seguros de si era una vez a la semana o al mes. once a month. One of them less on his Uno de ellos, que no estaba tan en guardia, juró que rara vez pasaba por esa casa sin entrar en ella, y también que nunca pasaba menos de una vez por semana. devoted Roman Catholic El devoto católico romano L.J. Weishman, que había apostatado del protestantismo y que vivía en aquella casa, jura que el padre Willis estaba en la casa muy a menudo. often in that house, and Father Lehman. Y el padre Lahiman jura que incluso vivía con la señorita Surratt en la misma casa. There's a picture up there on the screen. En la imagen podéis ver la casa de la que estamos hablando y que fue utilizada como casa de huéspedes. Boarding house for a season. So Sigamos leyendo en el libro. ¿Qué es lo que revela al mundo la presencia de tantos sacerdotes en esa casa? that house revealed to the world. No man Ningún hombre de sentido común que sepa algo acerca de los sacerdotes de Roma puede tener duda alguna de que no solo conocían todo lo que se estaba gestando dentro de esas paredes, on inside those walls, but that they were the sino que eran los asesores, los consejeros y el alma misma de ese complot infernal. Why did Rome
¿Por qué tenía Roma a uno de sus sacerdotes bajo ese techo desde la mañana hasta la noche y desde la noche hasta la mañana? ¿Por qué enviaba a muchos otros prácticamente cada día de la semana a ese oscuro nido de conspiradores contra la mismísima existencia de la Gran República y contra la vida de su presidente, sus principales generales y sus dirigentes, si no fuera porque eran los consejeros, los dirigentes y la secreta fuerza motriz de ese complot infernal? Nadie que no sea idiota pensará y dirá que esos sacerdotes que eran los amigos personales y los confesores de Booth, de John Surratt y de la señora y la señorita Surratt podían estar allí permanentemente sin saber lo que se estaba gestando, especialmente cuando sabemos que cada uno de esos sacerdotes era un furibundo rebelde de corazón. Cada uno de esos sacerdotes, sabiendo que su infalible papa había llamado a Jeff Davis su querido hijo y había tomado a la Confederación del Sur bajo su protección, estaba destinado a creer que la cosa más santa que un hombre podía hacer era luchar por la causa sureña, destruyendo a los enemigos de ella. Charles Chiniquy no oculta nada, cuenta las cosas como son. Finalmente, Mary Surratt fue condenada por un tribunal militar. Ella estuvo explotando aquella casa en Washington, D.C. como casa de huéspedes desde septiembre de 1864 hasta abril de 1865. Y fue en esa casa de huéspedes donde Mary Surratt conoció a John Wilkes Booth, quien visitó la casa muchas veces. Otra persona cuyo testimonio jugó en contra de Mary Surratt fue Louis J. Whiteman, quien también se hizo habitual en la casa de huéspedes por medio de John Surratt, el hijo de Mary. Ambos fueron juntos a un seminario católico y allí se conocieron. De manera que para Whiteman acabaron siendo muy familiares todas esas personas que tramaron la conspiración contra la vida de Abraham Lincoln. De acuerdo con el testimonio de Whiteman ante el tribunal que juzgaba a los conspiradores John Wilkes Booth, David Harold, Louis Payne, también conocido como Louis Powell, y George Atzerodt, John Surratt y otros se reunían continuamente en la casa de huéspedes de Mary Surratt justo antes del asesinato de Lincoln. Louis J. Whiteman testificó también que el día del asesinato de Abraham Lincoln, el 14 de abril de 1865, acompañó a Mary Surratt a otra propiedad que ella tenía en Surrattsville, hoy en día llamada Clinton, en Maryland, donde ella entregó objetos que Booth recogería unas horas después del asesinato. Vemos así que hubo muchas partes involucradas en todo el complot contra Abraham Lincoln. En la mañana del 14 de abril, que casualmente era Viernes Santo, Booth fue al Teatro Ford a recoger su almuerzo. Y allí, el hermano de John Ford le dijo que el presidente Lincoln y su señora asistirían esa tarde, acompañados por el general Ulysses Grant y su esposa, a la representación de Nuestro Primo Americano. Así que John Wilkes Booth informó a Powell, a Harold y a Atzerodt de su intención de matar a Lincoln. A Powell le asignó asesinar al secretario de Estado William H. Seward y a Atzerodt le asignó asesinar al vicepresidente Andrew Johnson. Harold sería el encargado de facilitarles la huida a Virginia. Finalmente, Powell no consiguió asesinar al secretario de Estado. Lo hirió de gravedad, pero no murió. Y Atzerodt finalmente no llevó a cabo el asesinato del vicepresidente Johnson. Ahora, Booth, al ser actor, tenía acceso a todas partes del Teatro Ford.
So he knew the Conocía todas sus salas, todos sus pasillos y todas sus entradas y salidas. the Ford Theater. He bored a spy hole Y puso una mirilla en el palco presidencial desde la que podía comprobar quiénes estaban dentro y verificar si el presidente estaba allí. that the president had made it to the play. And so John Wilkes Booth, he slipped Así que esa noche, hacia las 10, mientras se representaba la obra, Booth entró en el palco presidencial y disparó a Lincoln en la parte de atrás de su cabeza con una pistola Derringer del calibre 41. El comandante Henry Rathbone, quien también estaba en el palco presidencial junto a su prometida Clara Harris, and Booth stabbed Rathbone when the startled estuvo a punto de frustrar la huida de Booth, pero Booth lo apuñaló en un pulmón, hiriéndolo seriamente. but was not harmed. So long story short, Booth consiguió escapar y David Harold lo acompañó en la huida, la cual los llevó a la granja Garrett en Port Royal, Virginia. on a farm in Port Royal, Virginia, the Garrett Farm, where Allí, David Harold se entregó, but John Wilkes Booth, he pero no así John Wilkes Booth, lo que hizo que lo mataran. so Otro de los involucrados en el complot, John Surratt, hijo de Mary Surratt, huyó a Canadá y de allí a Italia, donde se enroló en los Zuavos Papales, un cuerpo militar formado para la defensa de los estados pontificios. that's the papal army. Okay, you can't make this stuff up, folks. So there's a picture Ahí tenéis una fotografía de John Surratt con el uniforme de los Zuavos Papales. of Surratt Jr. wearing the uniform of the papal Zouaves. Keep in mind that El Papa en aquel momento era Pío IX, el mismo que proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción. came through with that doctrine of the Immaculate Conception regarding Mary. So this Pope, he was all over the place. He was doing all sorts of things. So here we have now Mr. John. Pues ahí tenéis a John Surratt enrolado en el cuerpo militar encargado de defender al Papa y a los estados pontificios. And what was going on during that time. But is it John Surratt estaba allí, en Roma, en Italia, aunque finalmente sería extraditado a los Estados Unidos. now he's part of that army, and ultimately was extradited back to the United States. Somebody En recognized Italia, him and en la novena compañía de los Zuavos Pontificios, se hacía llamar John Watson, pero alguien lo reconoció. the name of John Watson. He was in the 9th Company of the Pontifical Zouaves. So Podéis ver que todas las piezas encajan para ver quién estaba detrás de este complot para asesinar a Abraham Lincoln. was involved. It's very interesting. Ultimately, Cuando fue reconocida su verdadera identidad, trató de escapar viajando a Alejandría, Egipto, pero allí fue finalmente arrestado por agentes norteamericanos el 23 de noviembre de 1866, cuando aún llevaba su uniforme de zuavo pontificio. uniform, and he returned to Y a principios de 1867 fue deportado a los Estados Unidos a bordo del buque USS Suatara. 7. Now, Ahora, finalmente, John Surratt no fue condenado. En el libro, Charles Chiniquy cuenta cómo, para ello, hubo quien aseguró la presencia de católicos en el jurado. would not be convicted because of that, and he was not convicted. Y no fue condenado a pesar de que, según Chiniquy, había pruebas aplastantes en su contra. Later on, El propio John Surratt declararía públicamente más tarde, en 1870, que había estado involucrado en un complot para secuestrar a Abraham Lincoln que fue fallido. against Abraham Lincoln that failed, but he would not say Pero nunca admitió su participación en el asesinato del presidente. Abraham Lincoln. And as we close, the bottom line Quien sí fue condenada fue su madre, Mary Surratt, was hanged along with y Louis fue ahorcada junto a Louis Powell, también conocido como Louis Payne, David Harold, el que ayudó a escapar a John Wilkes Booth y acabó entregándose, y George Atzerodt. Atzerodt. There's a image on the screen En la pantalla podéis ver una fotografía de la ejecución. right then and there. So this is how the Esas 4 personas pagaron finalmente por su crimen, ended up paying for their crimes. Mr. pero no así John Surratt, quien fue finalmente absuelto tras una serie de circunstancias bien extrañas. Approved the case, and there was a whole bunch of other things involved there.
So as we get ready to Recordad que Charles Chiniquy se refirió a la Iglesia de Roma como un monstruo. the Church of Rome, he referred to it as the monster church of Rome. And the Todas planning estas tramas y conspiraciones, ¿qué relación guardan con el Evangelio de Jesucristo? all of this have to do with the gospel of Jesus Christ. He Este ex sacerdote católico romano expuso a las claras que esta institución religiosa es corrupta. a religious institution, but it's an institution that is corrupt. Por eso habló tan claramente y por eso fue tan severamente perseguido. He was persecuted severely for what he did. They tried to stop Intentaron que su libro no se publicara. Destruyeron las planchas de impresión. Publicar finalmente el libro fue toda una carrera de obstáculos para Chiniquy. no matter what this man went through, he still Pero a pesar de todo, por lo que pasó este hombre, él perseveró en el Señor Jesucristo. Nunca perdió su fe. if you listen Damas y caballeros, quizás hayan saltado algunas partes de este vídeo debido a su gran duración. of the length of the video, Pero la conclusión es que los católicos necesitan conocer la salvación que hay en Cristo, como lo necesitaba yo, que fui un católico romano. Y por eso Charles Chiniquy escribió ese libro. Él tenía compasión por las almas y quiso revelar la verdad sobre ese sistema. and earlier in this Al comienzo de este vídeo yo leí la declaración que él hizo a los fieles ministros del Evangelio. gospel, because we are living Pues vivimos en tiempos de excesivas concesiones que han seducido a muchas personas. I'm going to leave it right there. Be blessed. Que seáis bendecidos en el Señor Jesucristo.